Cuando las cosas comienzan a desmoronarse, a veces el silencio duele más. Nos quedamos preguntándonos si Dios nos ve o si Él nos ha abandonado por completo. ¿Nos han traicionado? ¿Estamos solos para defendernos? ¿Está nuestra historia estancada? Pero incluso en los lugares que no elegimos, la gracia sigue actuando. Las heridas que deberían quebrantarnos son precisamente los lugares donde la sanación está ocurriendo. Y cuando llegamos a nuestro punto más bajo, encontramos una fuerza que no sabíamos que estaba ahí. A través de cada prueba y cada silencio, una historia más grande se está desarrollando. Una historia que estuvo allí todo el tiempo, solo esperando ser vista. Amén, amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gloria, gloria, gloria a Dios. Necesitamos solo de Él. En Él lo tenemos todo. Así que le damos la gloria al Señor que nos permite estar acá el día de hoy. Por supuesto, a cada padre que está, un feliz Día de los Padres. Un abrazo desde acá a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que nos continúe dando a nosotros como padres la sabiduría para continuar edificando el hogar a través de Cristo. Así que a cada padre que está acá, un fuerte aplauso para ellos y feliz Día de los Padres. Yo en especial estoy muy contento porque es mi primer Día de los Padres con la niña y ya hoy cumple 6 meses y créame que siempre que alguien me pregunta yo digo estoy enamorado. Es algo indescriptible. Muchos padres me decían a mí, recuérdate, las nenas son de papi. Definitivamente lo son. Yo era uno que quería tener un niño. Y créame que cuando nació esa niña y a lo largo de los meses, qué tan equivocado estaba, ¿ah? De verdad que no cambio a mi niña por nada. Así que a cada padre reciba un fuerte abrazo y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio y responsabilidad de ser el pastor de español de Bell Shows. Siempre que estamos acá es una gran responsabilidad traer una palabra que sea edificante para ustedes. Y siempre el Señor primero me está hablando a mí para entonces poder hablarles a ustedes. Así que los que nos ven a través de las redes sociales más adelante también los saludamos. Y algo muy importante antes de orar por el mensaje, también me gustaría que tomemos un tiempo para orar por la situación en Israel. Que oremos por protección, por paz a cada misionero, cada persona, este conflicto que ha habido en los últimos días. Así que vamos a tomar un tiempo para orar por esto y también por el mensaje, ¿ok? Incline su rostro. Dios del cielo, gracias te damos por este tiempo que nos permite reunirnos como iglesia, Señor. En especial te queremos pedir que hoy domingo, quizás en otros lugares, no pueden juntarse a adorar como lo estamos haciendo. Así que ponemos este conflicto entre Israel e Irán, Señor. Oramos por protección, oramos por paz, oramos, Señor, por cada misionero que está en el campo, ya sea en cualquiera de estos dos países, que seas tú protegiéndolos, Señor. Ponemos esta situación delante de ti, Señor, y de la misma manera el día de hoy, esta mañana, mientras abrimos tu preciosa palabra, te pedimos que seas tú hablando al corazón de la iglesia, que seas tú hablando a cada uno de nosotros y que seas, Señor, transformando nuestra vida, a buscar la reconciliación en todo momento, Señor, a buscar de ti en todo momento, a entender y tener la confianza que el dolor y el sufrimiento son parte del proceso que tú tienes para nuestras vidas. Habla en esta hora, direcciónanos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Si usted nos ha estado visitando las últimas semanas, bien sabe que estamos en esta serie de predicaciones de la historia de José, una de las historias que es muy hermosa en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y es a través de esta historia que hemos aprendido muchas cosas de importancia en nuestra vida. Hace 2 semanas vimos cómo José fue odiado por sus hermanos y ese odio los llevó al punto de echarlo en un pozo vacío para luego vender a José como esclavo. La semana pasada vimos entonces cómo José termina siendo esclavo en la casa de Potifar. Y vemos que, por supuesto, como todo, siendo esclavo no creo que fue fácil al principio, pero Dios puso gracia ante José, ante los ojos de Potifar. Y se nos dice que José empezó a subir a tal punto que se convirtió, en pocas palabras, como el consejero, la mano derecha de Potifar. Pero bien interesante, sabemos que los que estuvimos acá, la historia,
historia cómo la esposa de Potifar puso sus ojos sobre José. En una ocasión lo acusa de algo que no hizo y José termina siendo encarcelado por algo que no hizo. Sufrió difamación, en otras palabras. Pero pudimos meditar de que no importaba si José estaba en el palacio con Potifar o si José estaba en la cárcel. Lo importante es que en cualquiera de estos dos lugares Dios estaba con él. Ahora bien, estando preso en Egipto, y voy a estar hoy saltando muchos textos para poder llegar al corazón de lo que queremos llegar, pero se nos dice que estando preso en esa cárcel, José conoce a dos siervos de Faraón que también habían sido encarcelados. Nos habla de un copero y de un panadero. Y se nos dice que un día ambos de estos personajes tienen un sueño la misma noche y estaban perturbados porque no sabían el significado de esos sueños. Entonces José se los interpreta y le dice al copero que en 3 días él iba a ser restaurado en su puesto, y le pide al copero que cuando eso sucede, por favor acuérdate de mí cuando te vaya bien, mencióname delante de Faraón. Y al panadero José le interpreta que en 3 días él iba a ser ejecutado. E interesantemente, en 3 días después, en el cumpleaños de Faraón, se cumple exactamente como José lo predijo. Sin embargo, ese copero se olvida de José. El copero es restituido y se olvidó de José y no lo menciona ante el Faraón, sino hasta 2 años más tarde, cuando el Faraón tiene 2 sueños inquietantes y buscaba su interpretación. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar los sueños de Faraón, y es entonces cuando el copero dice: cuando yo estaba en la cárcel hace más de 2 años, me acuerdo de este tal José. Y allí entonces hace mención de José al Faraón. Y entonces José es llamado y lo presentan delante de Faraón. Faraón le dice: he escuchado que tú puedes interpretar sueños. José le dice que no, es Dios el que puede interpretar sueños. Y entonces José explica los sueños, le da la interpretación al Faraón de estos sueños. Le explica que los 2 sueños tienen el mismo mensaje, y porque son 2 significa que es algo que Dios ha determinado. Y le explica que iban a venir 7 años de abundancia, 7 años donde la tierra iba a producir mucho fruto. Pero después de estos 7 años de abundancia iban a venir 7 años de hambre severa, de una hambruna. Y entonces José aprovecha y le recomienda al Faraón: fíjese muy bien, es importante, Faraón, que usted busque un hombre sabio, que busque un hombre que pueda administrar todos los recursos durante estos 7 años, para así preparar al país, a Egipto, para los próximos 7 años de hambruna. Entonces el Faraón se impresiona mucho y nombra a José como gobernador de Egipto, a tal punto que le da su anillo. Llegó a ser la mano derecha de Faraón. En pocas palabras, el segundo en autoridad de toda una nación. Y la historia nos dice, por supuesto, en casa usted puede leer cada uno de estos capítulos, del capítulo 40 en adelante, cómo durante los años de abundancia José acumula alimento en las ciudades. José fue diligente, y entonces cuando llegan los 7 años de hambre, Egipto se convierte, en pocas palabras, como un centro de provisión, como un centro de bendición a todos los demás pueblos y naciones, incluyendo Canaán. Y es durante ese tiempo, cuando empieza el hambre en todas las naciones, que sucede algo muy interesante. Así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Vamos a estar saltando varios versículos, pero estemos en Génesis 42. Vamos a empezar con los versículos del 1 al 6 y vamos a ver quién se aparece a José. Recuerden, José era el que estaba al mando. Empezaron los tiempos de hambre. Muchas naciones que no sabían, que no guardaron durante los 7 años de abundancia, ahora están buscando comida. Veamos qué nos dice la palabra. ¿Quién se aparece ante José a pedir comida? Génesis 42, versículos 1 al 6. Voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Dice así: viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Me encanta esa frase. Es como: ustedes qué hacen aquí viéndose las caras. Y dijo, versículo 2: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto.
descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Fíjese muy bien. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Fíjese nomás. Aquellos que vendieron a José, aquellos que tramaron mal contra José, terminan postrándose el rostro en tierra, tal como sucedió, como el Señor lo había revelado en el sueño a José. Pero según el texto se nos dice que durante estos años de hambre, por supuesto, Jacob se entera que hay bendición, que hay alimento en Egipto, y entonces envía a sus 10 hijos, no envía a Benjamín a comprar grano en Egipto. José, ahora que es gobernador en Egipto, es quien le vende grano a las naciones. Y cuando ve a sus hermanos, si usted continúa leyendo, cuando él ve a sus hermanos, José los reconoce a ellos, pero ellos no lo reconocieron a él. Es interesante, la última vez que ellos vieron a José fue cuando era un joven de 17 años, cuando lo vendieron. Y cuando vemos la historia en este reencuentro, cuando ellos ven a José una vez más, ya tenía casi 40 años. Y por supuesto lucía como un egipcio. Y no solamente eso, sino José a propósito usa un intérprete. Él, entendiendo lo que ellos hablan, usa un intérprete porque todavía no quería darse a conocer a ellos, porque José quería ponerlos a prueba. Y es lo que vemos, José los pone a prueba, no se da a conocer a ellos, les hablaba con dureza, incluso los acusó a ellos de ser espías. Y entonces si usted continúa leyendo el capítulo 42 va a ver cómo ellos niegan esa acusación y le explican, no, nosotros no somos ningunos espías, nosotros somos 12 hermanos de un mismo padre, que el menor se quedó con él y bueno, el otro ya no está entre nosotros, refiriéndose por supuesto a José sin saber que José está enfrente de ellos. Entonces José en ese momento les exige a ellos que dejen a uno de sus hermanos con él y que regresen a la casa con la comida, pero les exige cuando vuelvan tienen que venir con Benjamín, con aquel otro hermano. Entonces José hizo todo esto para probar la honestidad de sus hermanos. Pero mira entonces la reacción de los hermanos. Veamos el versículo 21. Cuando ellos escuchan lo que José les estaba exigiendo, cuando ellos les dicen, ok, ustedes se van, pero tienen que traer a Benjamín. Versículo 21, Génesis 42, 21. Entonces se dijeron el uno al otro, los hermanos se dijeron entre sí, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Qué interesante, por supuesto se están refiriendo a José. Han pasado más de 20 años y ellos todavía recuerdan que a casi 23 años aún tenían la culpa de su pecado. Ninguno de ellos lo había superado. Aún estaban viviendo las consecuencias de aquel pecado que habían cometido contra su hermano. Vean esta angustia, se dicen entre ellos, que este hombre egipcio nos esté pidiendo buscar a nuestro otro hermano y está pidiendo que uno de nosotros se quede. En inglés se dice, tuvieron como flashbacks y están diciendo, esta es la paga de nuestro pecado de más de 20 años. Y escúchenme bien, las consecuencias, el lamento del pecado siempre durarán más que su placer. Por supuesto, para ellos fue en una cuestión de unas horas el vender a su hermano, deshacerse de él. Pero lo que no sabían era que por tantos años iban a llevar una carga muy pesada. Y nosotros, de la misma manera, por el placer de un momento, no pensamos todo el peso que va a traer
en los próximos años. Pero continuemos la historia porque hay mucho por hablar. Entonces Simeón es el que se queda en prisión con José y los demás regresan a la casa de su padre, a la casa de Jacob. Y justo antes de que ellos se fueran, José ordena que se les devuelva el dinero de la compra en los costales de ellos sin que ellos lo sepan. Al llegar a casa, ellos le cuentan todo a Jacob. Jacob se angustia y se niega a enviar a Benjamín, temiendo de que ya había perdido a José. Simeón se quedó allá. No quiero perder ahora a Benjamín. Vea la angustia de Jacob, versículo 38. Génesis 42, 38. Cuando le cuentan todo. Pero Jacob dijo: mi hijo, refiriéndose a Benjamín, no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto, refiriéndose a José, y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Usted podría decir, pero ya va, tiene 12 hijos, ¿cómo así que me queda solo él? Es que José y Benjamín fueron sus únicos hijos con Raquel, que era su esposa amada. Y entonces él ya había perdido a José. En su mente José había sido devorado por las bestias del desierto. Y él dice: no puedo enviar a Benjamín con ustedes porque entonces me voy a morir literalmente. Él tenía un amor profundo con Benjamín. Recuerden, José era el hijo preferido. Una vez José es vendido, una vez él piensa que José fue muerto, pues muy posible que le agarró más cariño ahora a Benjamín, al menor de todos, hijo de Raquel. Entonces en Génesis 43 vemos que al final en Génesis 43 Jacob accede. Vemos que ellos hacen un segundo viaje a Egipto cuando el hambre continúa en Canaán y la familia de Jacob se queda sin alimento. Veamos ahora el capítulo 43. Capítulo 43, versículos 1 al 5. Y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: volver allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió diciendo: aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Por supuesto, al oír esto, si usted continúa leyendo el capítulo 43, Jacob inicialmente se niega a enviar a Benjamín, pero finalmente cuando Judá habla un poco más y se compromete a responder por su hermano, pues entonces ahí Jacob accede y envía entonces a Benjamín con ellos, junto con un regalo para el gobernador, es decir, para José, y el doble de dinero, aquel que se le había devuelto, y por supuesto el dinero para comprar más comida. Y cuando llegan entonces a Egipto por segunda vez, José los recibe con amabilidad y los invita incluso a cenar en su casa. Simeón entonces, que se había quedado con José durante este tiempo, es liberado y los hermanos fueron recibidos con tanta atención que hicieron un banquete para cada uno de ellos. Interesantemente, cuando José ve a Benjamín, cuando él ve a su hermano menor, se conmueve profundamente, que tuvo que salir de ese lugar y llorar en privado. José entonces le sirve una porción 5 veces mayor a Benjamín que a la de todos sus hermanos. Y ellos se alegraron en vez de quejarse. Qué interesante. Cuando reflexionamos en Génesis 37, cuando le dan una preferencia, una túnica de colores a uno de sus hermanos, a ellos no les gustó. Aquí José intencionalmente le da más comida a Benjamín, y la palabra nos dice en el versículo 34 que ellos se alegraron. No actuaron como cuando José recibió esa túnica de colores. Pero continuemos, porque llegamos a Génesis 44, donde José decide poner a prueba una vez más a sus hermanos. Vea el plan de José. Génesis 44, versículos 1 al 4. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que había dicho José.
Versículo 3, al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando habían salido ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate, sigue a esos hombres y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? Aquí vemos cómo antes de que los hermanos se fueran, ya habían llegado a Egipto por una segunda vez a buscar comida, esta vez con Benjamín. Antes de que ellos se fueran, de regreso a la casa de su padre, José ordena a este mayordomo a llenar a ellos sus costales de dinero y colocar la copa de plata que él usaba en el costal de Benjamín. Y entonces, por supuesto, los hermanos se van, no sabían nada de esto porque él lo hizo mientras no se daban cuenta. Y envía entonces, cuando ya se han ido, a su siervo tras ellos y los acusa de haber robado la copa. Entonces el siervo encuentra la copa, va uno por uno, del mayor al menor, termina encontrando esa copa en el costal de Benjamín y los trae entonces de regreso a José. Cada uno de sus hermanos estaban bien, pero bien angustiados que esa copa se encontró en el costal del hermano menor. Así que imagínense en ese momento la angustia, lo que estaba pasando por la mente de ellos. Y ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ellos llegan una vez más, nunca llegaron a casa, cuando llegan una vez más con José y se ven con él, él les dice: no, ustedes están bien, pero aquel que tuvo la copa, ese Benjamín, tiene que quedarse conmigo como esclavo en Egipto. ¡Wow! Imagínense una vez más, recuerde, el padre Jacob dijo: no se lo pueden llevar. Y cuando él accede, Judá, si usted lee la palabra, pues él se compromete. Pero esta es una prueba más. Recuerde, Raquel solo tuvo 2 hijos: José, el cual sus hermanos habían vendido como esclavo, y Benjamín, el cual ahora podía terminar siendo un esclavo. ¿Qué harán los hermanos con Benjamín? ¿Actuarán como lo hicieron años atrás con José? Años atrás con José ni lo pensaron 2 veces. Incluso Judá fue el que tuvo la idea. ¿Saben qué? Si no vamos a matar a José, pues vendámoslos mejor. Fue Judá el que tuvo esa idea. ¿Qué va a hacer Judá y sus hermanos? ¿Harán lo mismo que hicieron con José años atrás? En ese momento, cuando José dice: tienen que dejarme a Benjamín, Judá, una vez más, aquel que tuvo la idea años atrás de vender a José, ese mismo Judá, alrededor de 20 años más tarde, intercede por Benjamín de una manera muy emotiva y le suplica a José que lo dejen a él como esclavo en lugar de su hermano. Véalo como lo pone el texto, capítulo 44, versículos 30 al 34. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestros padres, tu siervo con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice el responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues cómo subiré a mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre, vendrá a mi padre. Wow. Mis hermanos, cuando pensamos y reflexionamos, si usted ha estado con nosotros las últimas 2 semanas, este Judá que tuvo la idea de vender a su hermano años atrás a José, ahora vemos a un Judá totalmente distinto al que vendió a José. Judá está mostrando ahora una sinceridad de corazón, está mostrando arrepentimiento, está mostrando un corazón sacrificial. Mejor me quedo yo, pero deja ir al muchacho. Y José, al ver esto, ya no puede contener sus emociones. Y entonces en este escenario José manda a salir a todo el mundo. Y entonces se queda llorando fuertemente y se da a conocer a sus hermanos. Y de esta manera vamos a llegar a Génesis 45, donde vemos algo muy hermoso. Escúcheme bien, aquí en Génesis 45 es donde vemos el corazón teológico de la historia de José. Es donde vemos el propósito de esta historia que nos va a enseñar a ti y a mí muchas cosas de importancia. Aquí es donde vamos a ver una reconciliación entre hermanos. Así que vamos
vamos. Génesis 45, permítame leer los versículos 3 al 8. José dijo a sus hermanos: yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle, porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6: porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Versículo 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Una hermosa historia, algo totalmente poderoso. Por supuesto, luego de esto, José les pide a sus hermanos que vuelvan a Canaán y le digan a su padre Jacob que él estaba vivo y que gobierna en Egipto. El faraón, al enterarse de cada una de estas cosas, se alegra y ofrece lo mejor del país a la familia de José. José entonces les da provisiones, les da cargos, les da ropa nueva, indicando un nuevo comienzo. Y los hermanos regresan a Canaán y le cuentan todo a Jacob. Jacob, cuando escucha esto, por supuesto queda en shock, no lo puede creer, pero cuando ve todo lo que José mandó, recobra entonces Jacob ánimo y decide ir a ver a José antes de morir. Esta historia, sin lugar a dudas, nos enseña mucho. Pensemos por un momento todo lo que había sufrido José hasta este momento. Cuando empezamos a ver la historia de José, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Vemos este favoritismo. Vemos que sus hermanos lo odiaron. Sus hermanos no le podían hablar a él amablemente. Comentábamos que ni siquiera los buenos días le podían decir. Sus hermanos fueron aquellos que cuando él vino a ver cómo estaban, tuvieron en su corazón la intención de matarlo. No lo terminan matando, sino vimos en la palabra cómo lo terminan echando en un pozo vacío, en una cisterna. Y estando en esa cisterna ven a unos ismaelitas, madianitas, que iban a venir y deciden venderlo. Imagínense. Sus propios hermanos hacen esto con él. Y no solo esto, sino cuando él sí termina siendo vendido, por supuesto termina en la casa de Potifar. Las cosas parecían que estaban mejorando, pero incluso cuando estaba en ese palacio termina siendo enjuiciado por algo que él nunca hizo. Y terminó en la cárcel. En la cárcel estuvo por al menos 2 años. Aquel copero se olvidó de él. Vea cada una de las cosas que José sufrió: odio, olvido, engaño, difamación, ser vendido, ser esclavo. Pero ¿sabes algo? ¿Qué vemos aquí en el corazón de esta historia? Es mejor perdonar y buscar la reconciliación que guardar rencor y buscar la venganza. Esto es lo que vemos. Los hermanos de José estaban atónitos cuando José se da a conocer. Ellos no lo podían creer. Ahora sus vidas estaban literalmente bajo las manos de José. Humanamente hablando, podemos decir que José tenía todo motivo para vengarse. José tenía, humanamente hablando, los motivos quizás para esclavizarlos, para torturarlos, para hacer lo que sea con ellos, porque sus hermanos hicieron eso con él. Pero no vemos que José hace ninguna de estas cosas. No vemos que él los esclaviza, no vemos que él los tortura. José no hace ninguna de estas cosas, sino que tomó una mejor opción. Tomó la opción de reconciliación. Y les dice: yo soy vuestro hermano José. Ustedes me vendieron a Egipto, pero ahora no se pongan tristes. No se pesen de haberme vendido. Después de todo lo que pasó, y les dice: no se preocupen por el pasado. Esto nos muestra de que José tenía una fe anclada al Señor. José no estaba guardando el rencor a sus hermanos. Puede que al principio sí, pero el José que vemos ahora acá en Génesis 45 no tenía el rencor. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en los pies de José, en sus zapatos? Muchos de nosotros hubieran dicho: esta es mi oportunidad para pagarle lo que ellos me hicieron.
Es la realidad, ese es el ser humano que busca tomar sus manos en el asunto, vengarse. Pero no es lo que vemos en el corazón de José. José no dice: esta es mi oportunidad, ustedes me hicieron esto, pues ahora van a pagar. No, él no dice eso, al contrario. La palabra nos dice que después de todo esto, él llora fuertemente con ellos y los besa. Besa a cada uno de ellos, los bendice, los manda a casa con muchas bendiciones. Wow, esto nos muestra cómo la fe que tenía José. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía que no fue el hombre que lo envió a Egipto, sino fue Dios. Él sabía que Dios lo envió por adelantado a Egipto. Y de la misma manera, solo Dios es el que nos puede mover a nosotros de la amargura al perdón. Humanamente hablando, es posible que al principio José, al ser vendido, tuvo muchas emociones, así como tú y yo, como seres humanos estando en la carne. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien hace algo malo a nosotros, cuando alguien nos da una puñalada por la espalda, como decimos algunos de nosotros, no nos sentimos contentos, no nos sentimos de lo más feliz porque eso pasó, sino al contrario, hay emociones que nacen en nuestra humanidad. Solo Dios puede ayudarte a ti a moverte de ese dolor, de esa amargura al perdón. Y escucha muy bien, esto me lleva al siguiente punto que quiero traerles el día de hoy. Dios usa esas mismas circunstancias de dolor, Dios usa ese mismo sufrimiento para moldear nuestro ser, para moldear nuestro carácter. No hay cicatrices en tu vida que no tengan propósito. Cada dolor, cada sufrimiento, Dios lo usa si eres un hijo de Él. Vea como lo dice José, él dice: no fueron ustedes los que me enviaron, sino fue Dios. O sea que después de tanto tiempo José podía entender de que él, cada uno de sus sufrimientos que él atravesó, cada una de esas circunstancias, no fue por culpa de sus hermanos, sino que él reconoce que fue Dios el que lo envió por ese proceso. Las dificultades, el dolor, el sufrimiento son una parte necesaria del proceso para llegar a ser la persona que el Señor quiere que seamos. Por supuesto, nosotros pensaríamos: pero no hay una mejor manera de hacer esto. Tú no eres Dios. Dios conoce lo que es mejor para nosotros. En una de las parábolas él dice: al que se le perdona poco, poco ama. Pero aquel que reconoce que se le ha perdonado mucho, mucho ama. A través del dolor, del sufrimiento, de las circunstancias que tú y yo atravesamos, créeme que ahí se empieza a cultivar un amor por Dios muy profundo. Créeme que ahí se empieza a cultivar una disciplina, ahí se empieza a cultivar una madurez espiritual. Yo te pregunto, ¿cómo José iba a estar listo para gobernar toda una nación sin tener experiencia? Dios fue preparando a José y moldeando el corazón de José en cada temporada de su vida. Tuvo experiencia estando con Potifar, cuando él lo puso a cargo de toda su casa. Tuvo experiencia estando en la cárcel, aún en esa cárcel, aún en esa prisión que nos dice la palabra, que el que estaba a cargo de ahí le dijo: no, José, tú encárgate de todo, y no se preocupaba de nada porque José estaba siendo preparado. En medio del palacio, en medio de la prisión, en medio de cada una de estas cosas, el Señor estaba trabajando con el corazón de José para así entonces ponerlo donde lo quería poner. A los 17 años, claro que sí, fue vendido por sus hermanos. Pero a los 30 años fue puesto como la mano derecha de Faraón, según Génesis 41-46. Fueron 13 años, créame, muy duros para la vida de José. 13 años de dolor, 13 años de sufrimiento, pero fueron 13 años necesarios. Fueron 13 años necesarios que lo prepararon para lo que Dios iba a hacer en su vida. Muchos de nosotros nos encantaría esquipear, nos encantaría omitir, saltar esos 13 años. Pero sabes muy bien, si en la historia de José no hubieran estado esos 13 años de esclavitud, de estar encarcelado, quizás José nunca hubiera terminado en la posición donde él estaba. Esos 13 años fueron necesarios. Incluso también ese tiempo fue necesario para cambiar no solamente a José y moldearlo a él, sino también cambiar el corazón de sus hermanos. Ya no tenían celos ni odios.
cuando le dan 5 veces más de comida a Benjamín. No vemos a ellos quejándose, sino se alegran por su hermano. Incluso vemos cómo ya no están dispuestos a abandonar a un hermano, sino el mismo Judá está dispuesto ahora a sacrificarse en vez de su hermano Benjamín. O sea, no solamente vemos a un José cambiado, transformado, a un José muy maduro, a un José que ahora está a cargo de toda una nación, sino también vemos que este proceso ayudó a sus hermanos a trabajar ese odio, a trabajar cada una de las cosas que estaban en su corazón. Y escúcheme bien, de la misma manera Dios permite que sus hijos hoy pasen por diversas pruebas para moldear nuestro carácter. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. Santiago 1, versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo. En pocas palabras, pónganse en alegre, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Queremos estar completos, queremos tener plenitud, queremos estar en la perfección con el Señor. Pero mis hermanos, parte del proceso de llegar a ese lugar son las pruebas. Es el dolor, es el sufrimiento lo que nos prepara a nosotros para ser la persona que Él nos ha llamado a ser. En Génesis, cuando vio Dios que todo era bueno, el trabajo era parte de eso. No, es que yo no quiero trabajar, yo quiero que todo sea fácil. No, incluso en el jardín de Edén, Adán estaba supuesto a trabajar. Por supuesto, después de la caída es cuando el trabajo se vuelve más duro, pero siempre el trabajar, el esforzarnos ha sido parte del plan de Dios. Por supuesto, a raíz del pecado vemos enfermedad, vemos dolor, vemos sufrimiento, vemos la muerte, pero cada una de estas cosas Dios las está utilizando para que tú y yo le conozcamos más a Él, para que tú y yo nos podamos acercar más a Él. Por eso el Señor dice: aferraos a mí, porque lejos de mí no podrán hacer nada. Él es la vid verdadera y nosotros tenemos que estar conectados con Él en medio del dolor y en medio de las circunstancias buenas. Gloria a Dios. En pocas palabras, cuando vemos toda la vida de José, cuando hacemos en inglés un zoom out, cuando nos apartamos y no nos enfocamos en una cosa, sino vemos toda la imagen, podemos ver que Dios valora más la santificación interna de tu alma que el alivio temporal de las circunstancias. Dios valora más que al final pueda hacer la obra que Él está trabajando en ti, aliviarte temporalmente de una circunstancia. Son esas circunstancias que son parte del proceso. El propósito siempre va a ser más grande de lo que tú piensas. Lo que Dios está haciendo contigo, a pesar de que en el ahora, a pesar que en medio de la tormenta parezca como que no tiene sentido, créeme que tiene un propósito más grande de lo que tú piensas o imaginas. Y el día de hoy estamos hablando de José. No quiero hablar de mi historia, pero créame que hoy meditaba. Hoy meditaba y antes de predicar, qué hermoso hubiera sido desearle a un papá terrenal un feliz Día de los Padres hoy. No tengo esa oportunidad de hacer eso. Y créame que fue duro para mí como joven cuestionar por qué Dios tan bueno permitió esto en mi vida. Que yo creciera como niño sin padre, sin tener a alguien que decirle: feliz día, mi papá, tú eres mi papá. Pero créame que a pesar de que no lo entiendo al 100%, eso es parte del proceso que el Dios quería hacer en mi vida. Y yo no sé qué circunstancias tú estás pasando el día de hoy. No sé qué es lo que tú has pasado en el pasado. No sé el dolor, sufrimiento que el Señor ha permitido en tu vida, pero créele a Dios. Lo vemos en la vida de José. Fue duro, 13 años, ser abandonado, ser vendido, ser esclavo. Pero al final del día Dios estaba con él en cada etapa, así como está contigo. ¿Cuál es la prueba que Dios te está permitiendo atravesar para moldear tu carácter el día de hoy? Para moldear tu vida. Y este es el último punto que te quiero dejar el día de hoy. Dios trabaja primero en ti antes de trabajar a través de ti. Ponte de pie en esta hora.
Nos encanta, ¿no? Que el Señor trabaje, que el Señor me use. Señor, úsame en la alabanza, en las puertas, en el mundo. Úsame, Señor, haz esto, haz lo otro. Créeme que para mí estar acá, el Señor trabajó fuertemente con mi vida. Antes de que el Señor trabaje a través de ti, Él tiene que trabajar en tu vida. Hay cosas que van a tener que salir, cosas que van a tener que transicionar, cosas que Él va a tener que agregar en tu vida. Y te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar hoy? ¿Con quién necesitas reconciliarte? Fácil es decirlo, ¿no? Lo difícil es hacerlo. Créeme que para José, no lo dice la palabra, pero yo creo que es difícil después de tanto tiempo todo lo que sus hermanos le hicieron, pero tener que darles un abrazo, tener que decirles a ellos, no se preocupen por lo que ya pasó, traigan a mi padre, sigue vivo, tráiganlo. ¿Qué momento tan hermoso es ese? Te pregunto hoy, ¿con quién necesitas reconciliarte? ¿A quién le necesitas pedir perdón? ¿Cuál es el rencor que tú tienes en tu corazón en este momento que necesitas rendírselo a Dios? ¿Estás dejando que el sufrimiento de la hora te acerque más a Dios o endurezca tu vida? Espero que el día de hoy, mientras meditamos en esta historia de José, tú y yo podamos entender que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Un Dios que va mucho más allá de lo que tú y yo podamos pensar o imaginar. Y mis hermanos, no hay nada mejor que estar bajo la voluntad de Dios que colgar fuera de su voluntad. Y es lo que podemos meditar en la vida de José. Cuando vemos la historia desde afuera y vemos todo, fue difícil, claro que sí. Y lo que tú pasas es muy difícil, no lo estoy negando. Pero Dios tiene un propósito muy grande. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Dios del cielo, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar delante de ti. Y ora al Señor en esta hora. Señor, ayúdame a entender que tus propósitos son hermosos, tu voluntad es buena y agradable, Señor. Ayúdame a entender que tú permites ciertas circunstancias para yo ser más como tú, Señor. En esta hora, Dios del cielo, mira la iglesia, Dios. Señor amado, mira a cada persona que está aquí con cualquier dolor, cualquier dificultad, con cualquier cosa del pasado que ellos hayan tenido o atravesado. Que seas tú trabajando en sus vidas, que nosotros podamos entender de que no fue el hombre el que permitió esas cosas, sino fuiste tú, Señor. Y tú permites ciertas cosas en nuestras vidas con un propósito. Ayúdanos a ser como ese José, aquel José que pudo ver y decir, no fueron ustedes, fue Dios el que me envió. Señor, ¿a dónde nos estás enviando? Ayúdanos a permanecer contigo durante el proceso. Padre, mira a cada persona acá que quizás necesita reconciliarse o pedir perdón. Haz tu voluntad divina. Padre, que cada uno de nosotros hoy podamos mirar al cielo y decir, te necesito. Padre, porque no es con nuestras fuerzas. Estas cosas que vemos en José nunca se trataron por las fuerzas de él, sino siempre se trató de lo que tú estabas trabajando en su vida. De la misma manera, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a tener ese carácter, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes en ti en medio de las tormentas. Te necesitamos, Señor, en esta hora. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cante con nosotros, iglesia.